Venga. Hola, me llamo José Manuel, tengo 74 años, pero me llaman el Machaca. Voy a hacer un sombraje porque resulta que los vientos todo el año me tiran todo eso con la lona. Teníamos puesto ahí unos palos que hacían el sombraje, hacían la estructura y con la lona esa, pues lo típico de que pones unos palos, unas lonas, ¿no? Y te haces una estructura. Y todos los años fuera, el viento lo tiraba. Entonces lo voy a hacer de obra porque de obra es para siempre si no hay un terremoto. Pues bueno, deja de poner excusas, que esto lo voy a hacer yo con mis años y lo puede hacer también cualquiera que tenga un poco de idea. Primero hay que tirar una yensa, que le llaman hilos también, y coger las medidas para que esté en el cuadra. Poner el hilo ahí en el cuadra, luego se le pone un poco de hierro y se le tira el hormigón. Y estos son los ladrillos que van a hacer el pilar. 3 pilares y luego ya hay que medir y poner las vigas y ya por la bovedilla y todo lo que hay que hacer. Y por allá, a poco iré enseñando cómo se va haciendo. Que yo no soy albañil, que no soy albañil. Soy uno de tanto que le gusta manita por tocar esto, tocar lo otro. Claro, pintura, electricidad, aquí un poquito. Aquí donde lo veis no trabaja nunca en la obra y ha hecho todo lo que hay en este campo, que no algún día os lo enseñaré. Pero bueno, ahora vamos a hacer el sombraje. ¿Vamos para allá? Venga, vamos. Para hacer el hormigón se echa agua y 3/4 de cemento, que hay que echarlo el cemento. Esto es con huevo. Hay que moverlo con el levón. Lo importante es echar el agua y luego el cemento y moverlo bien. Una vez que está bien mezclado ya el cemento con el agua, se tira la arena con grava. Se deja un poquito ahí para que vaya mientras que voy por otra carretilla. Una vez que he llenado la carretilla, ya remuevo esto un poco, que ya está casi mezclado. Ahora le echamos media carretilla y se mueve. Si falta, pues se va quitando con la pala. Te has pasado un poco llenándola, dale. Hombre, Ahí está, ¿no? he hecho una carretilla aquí de hombre. Una pastera de hombre, ¿no? Una hormigonera. Voy a echarle todo el cemento. Es que la arena está mojada. Como la arena está mojada, chupa menos el agua y tengo que echarle más arena, entonces tengo que echar más cemento para que no sea luego agua además. Vale. Una vez ya hecho el hormigón, con la pala pues se va llenando los agujeros, pero os digo que antes de coger el hormigón con la pala
es mejor mojarla. Es mejor mojarla porque si no se queda pegado el cemento. Y así la coge y la resbala mejor. Vamos. Una vez que ha echado el cemento, hay que remover un poquito para que vaya metiéndose. Yo recomiendo hacer un poquito caldoso para que pueda entrar mejor y porque si lo hace muy espeso se seca y se hace grietas, pero teniendo humedad ya le cuesta más. Y ahora como tengo más rejillas, pues nunca viene mal echarle unas cuantas más. Voy a llenar los tres bordes. Luego se coge. Bueno, pues ahí está, limpiar un poquito por los lados, porque si no se ve una porquería. Y una vez esto hecho, pues ya los dos siguientes lo mismo. Bueno, una vez que tenemos que limpiar todo esto, se va secando el hormigón para luego poner los 3 ladrillos del pilar para que se seque y poder poner los regles. Luego ya pues empezar a poner ladrillos y a ir desplegando. Bueno, ahora ya que tenemos esto limpio, pues ya tenemos preparado para poner los ladrillos del pilar. Pues siempre la herramienta siempre bien limpia. Que no esté pegada a las cosas, sino luego mal. A que se tarde un poquito más, pero da gusto trabajar con las cosas limpias. Además, un consejo que os voy a dar, que a lo mejor lo sabéis, pero cuando tengáis que medir una cosita, medirla 6 o 7 veces y nada más que se corta una vez. Siempre hay que medir muchas veces, para que nunca... Y pues me he equivocado, pues no sé qué. Mide, apunta, vuelve a medir, apunta y luego ya, cuando tú lo estés ya claro, pum, tengas que cortar o tengas que hacer las cosas. Bueno, ahora de ahí al pilar hay 3 metros 22 y de allí al pilar 3 metros 22. Y de ahí el pilar del medio igual. Entonces esto se queda un cuadrado. Ahora tengo que poner los 3 pilares, los primeros ladrillos para que se seque y luego puedas poner los regles. Y una vez ya esté eso, ya iré explicando ya lo de las vigas del techo y todo. Y ahora, como es importante poner los 4 ladrillos bien, que son lo principal. No, son 3, ¿no? Son 3, ¿no? Sí, son 3. Ah, vale. No son 3 ladrillos, he dicho 4, son 3. Los primeros ladrillos tienen que estar bien puestos y a raíz de eso va todo. Entonces voy a tirar una yensa para que no se vaya descuadrando. Tengo que marcar aquí ahora. Mira ahí, está a nivel. Entonces marco aquí abajo. Tiro la yensa y para no hacer nudo estira, le da media vuelta y una vez que tiene media vuelta el que viene le da sin para arriba y él mismo aprieta y ya no se va. Pero no se queda por arriba ahora. Ese cabrón no se queda cogido. Cuando él liso, bueno, ya está, cogido. Ahí está. Bueno, ya hemos puesto la yensa que tiene que medir. Donde aquí se unen, desde ahí hasta el otro, que está igual,
tiene que medir lo mismo que la parte de detrás. Y la distancia de aquí, la que va para allá, tiene que ser la misma que la que va allí, que esto es cuadrado, que mida todo igual. Bueno, una vez que ya tienes todo esto hecho, las yensas puestas, pues coges los 3 primeros ladrillos y los pones aquí a nivel. Hola, tengo los 2 pilares hechos porque ayer José no me pudo grabar y dejé uno del medio para hacerlo ahora, que veáis para que cómo se pone. Primero se pone el regle, que es regle grande, para ver si tiene el mismo nivel. Ponemos el nivel y como veis está en su sitio. Ahora hay que coger, medir de allí a aquí y coger el medio. Bueno, de aquí a allí mide 4 metros. Pone 2 metros, se señala. Esto es 2 metros, la mitad. La mitad del pilar. Ahora hay que medir el pilar. Mide 36, la mitad 18 y 18 36, 18 para allá y 18 serán 36, lo justo. Esto es la mitad y de aquí a aquí donde tiene que ir. Bueno, y ahora os voy a explicar por qué he hecho el pilar de 3 ladrillos, porque como son 4 metros y tiene 3 pilares, pues el peso que va a aguantar es bastante. Esto si fuese de 4. Esto es el pilar que sí sería más largo. Entonces esto significa que cuando hace la cementación le pones un hierro a la cementación. Y luego una vez que esté el pilar hecho, llenarlo de hormigón. Ya que lo tiene de hormigón, ya eso ya puede hacer ahí que no se va. Lo he hecho de 3 porque son 3 pilares que tiene y como no va a tener peso arriba, pues con eso es suficiente. Lo que os digo que es muy sensible, cuando esté el pilar hecho, no pegar empujones para aquí ni para allá, pues como no tiene hierro, claro, se puede ir. Entonces una vez que tenga el peso encima, eso ya puede construir ahí lo que quieras, que no pasa nada. Pero de momento es como una pared suelta. Y ahora, como veis, he hecho la pasta un poquito más durita para poder trabajar bien los ladrillos. Como veis, la pastera no la muevo entera. Como voy necesitando, pues voy moviendo. Y ella misma, la arena que tú le tiras, va absorbiendo y no hace falta moverlo tanto. Cuando veas que está así un poco que te cuesta, como a mí, antes de meterlo así en el legón, lo meto un poco doblado. Esos son para los que son débiles, como yo. Entonces, claro, los chavales jóvenes pueden meter caña. Bueno, aquí vamos al grano. Vamos a ver, vamos a estudiar cómo vamos a poner esto. Sería así y esta así. Justo. $36. Y ahora voy a poner a si está a nivel con el otro, y si está a nivel, la cosa va bien. Justamente, estupendo. Bueno, ahora ya que tengo esto hecho hay que rellenar las juntas. Pero está un poquito blandito y hay que dejar que se seque para que los ladrillos no se muevan. Bueno, y ahora hay que poner los regles al nivel para que vaya el pilar bien. Entonces con un gato, pero un gato de estos que no arañen, que arañen no, ¿eh? Se aprieta un poquito, no mucho. Esta parte de aquí está bien. El regle hay que ponerlo a ras del ladrillo. Y si está a ras y ves que está justo a nivel, pues en la parte de derecha e izquierda va bien. Ahora hay que mirar el frontal. Este le falta un pelín para que salga. Hay que meterle algo aquí para que incline.
Bueno, y ahora, como veis, ya está todo a nivel. Se ponen los 3 regles que falta y así ya todo igual. Ya que está seco, voy a tapar la tapa. Una vez que está hecho, se limpia. Bueno, ahora que ya tengo las juntas hechas, hay que dejar que se seque un poquito para limpiarlas. Y una vez que se seque un poquito, con un clavo o un trozo de lápiz o lo que sea, se hace esto. Lo principal es que se quede limpio el ladrillo, que no es por mucho correr, llega antes. Las cosas hay que hacerlas y terminarlas. Bueno, y ya lo explicaré cuando ya me ponga a levantar el pilar. Bueno, no va a ser todo trabajado, voy a contar un chiste. Esto es una pareja que tienen una cita a ciegas y le dice a ella, bueno, en el bar y tal, vemos y tal, sí. ¿Y cómo te voy a reconocer? Dice, no te preocupes, dice ella, no te preocupes. Cuando entre ti mismo, va a decir, que no sea esa, que no sea esa. Os gusta y dice, no, perdonadme. Hostia, que no sea esa, que no sea esa. Hola, como podéis ver, tengo las 2 columnas hechas y ahora lo voy a explicar cómo se hace la otra columna, que son las 3 iguales, ¿vale? Iguales. Ponéis la pasta, siempre bastante porque se mete entre los agujeros, por eso lo llaman el ladrillo del panal, que así coge mucha fuerza. Siempre bastante eso. Una vez que ya tengo toda la pasta puesta, bastante, bueno, los regles lo he puesto para que al nivel todo, derecha, izquierda y para arriba. Los ladrillos cuando los pones, tú siempre aquí, lo veis, al nivel de cada ladrillo. Cogéis, este no, perdonad, pero es al revés. No equivocaros. Bueno, es ahí, a ras y a ras. Pegáis unos golpecitos, cogéis el nivel que ves que está, pues le dais el golpecito, no tenéis que darle y ya está el nivel. Ahora este se pone cruzado, tenéis que fijaros siempre que vaya cruzado, no lo ves como el de abajo vienen 2 para allá y este de aquí cruzado, y luego cuando vaya a poner el de arriba al revés, lo pones así, siempre cruzado, así tienes más fuerza al pilar. Y la misma operación, te pones aquí, a nivel de los regles, le vas dando y ya te vas guiando de este para pegar los golpes, que está a nivel, pues ya está, boom, a nivel. Correcto y correcto. La misma operación. Que aquí en los que no se salga, que tienen que fijar que están todos puestos. ¿Queréis salir un poquitín? Le das así y le despases esto. Este. ¿Quieres que te falta un poquito? Coge un poco de pasta. Y ya lo tienes. Y así repasándolos todos. Y ahora tenéis que rellenar la junta. Y luego, acordaros, ves que estos van 2 así, pues el siguiente que tú le pones, este aquí al revés. Y los otros 2 aquí. Siempre sin salirse del sitio. Y así sucesivamente hasta que llegue hasta el final. Cuando llegues al final, coges un regle y que esté a la misma altura que ese. Bueno, eso ya lo explicaré
cuando llegue arriba y termine. Y ahora, ya lo he explicado, por mucho que explique, si no pongo parte de ladrillo no funciona. Con que ahora voy a poner a grabar y voy a ir poniendo ladrillos. Hasta luego, que me voy a almorzar. Bueno, lo explico para limpiar la junta. Un trocito de hierro o un palito o algo, vale. ¿Veis? Como están las estrías de los ladrillos para abajo, hay así, aquí en la junta también, y luego le pasáis así. Bueno, una vez que ya esté todo así limpio, cogéis una brocha, voy a por ella y le dais con la brocha. Ahí para abajo. Menuda técnica, ¿eh? No tenéis que dejar que se seque del todo, si no luego nos cuesta mucho. Claro, tiene que estar un poquito Blandito. blandito cuando esté empezando a secarse, ¿no? Semiduro, como se llama. Semiduro, debe estar semiduro. Y queda la columna así. Si queréis pintarla, que os gusta, pues bien, y si no, pues la dejáis así. Así está muy bien. Ya, pero yo me gusta pintarla. Hombre, se puede pintar de un color parecido al del ladrillo, ¿no? Para disimular la junta y que se quede todo... Un color así, como está esto, como este mismo de aquí. O como este, claro. Chavales, estos son los nietos. Son los nombres de los nietos. Pues ya sigo yo poniendo ladrillo. Ya os he explicado cómo es y ya cuando llegue arriba ya os explico ya a poner a nivel de una columna a otra. Claro, corte. Bueno, como podéis ver, estoy terminando ya casi, me falta otra fila más. Saco el nivel y ya tengo la columna hecha. Todo esto hay que ponerlo a nivel. Pues así llega al final y va todo correcto. Y una vez que esté las juntas tapadas, ponemos un ladrillo arriba y sacamos el nivel para saber la pasta que tenemos que ponerle. Hay que ponerle mucha o hay que poner poca. Ahora pongo el ladrillo aquí arriba, cojo un regle, levantamos un poquito y este hueco que queda aquí es lo que hay que poner de pasta. Mirad la junta esa de ahí como tiene, es más grande que las otras normales. Bueno, ahora sabemos ya lo que hay que ponerle, le ponemos mucha más pasta y luego le ponemos ladrillo encima, se le pega unos golpes y se va poniendo a nivel. Ponemos ya el ladrillo, pegamos unos golpecitos y ponemos nivel. Puesto nivel hay que bajar un poquito, comprobamos otra vez y ya está en su sitio. Ese es el nivel que debe llevar. Estupendo. Ahora ponemos el otro ladrillo al lado y como ya tenemos este nivel, el que está al lado, pues te tienes que guiar por el que está puesto. Vamos, bien y bien. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Y ahora os explicaré la parte de detrás, cómo la tengo hecha. Tengo idea de si se puede subir la viga, tirar el pilar este de aquí